Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros de vida, cuáles son las compañías más convenientes para contratar esta póliza tan importante para proteger a tu familia contra la posibilidad de perder su principal fuente de ingresos. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la visita del economista Guillermo Nielsen. Quédate con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre hacemos a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está como siempre Yamila Escala y hoy nos acompaña Diego Martínez Bursaco para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí una vez más. Bueno, tenemos mucha información, así que vamos a comenzar rápidamente con todo lo que tenemos y vamos a comenzar hablando del blanqueo de capitales. Se completó justamente el lunes la primera etapa del mismo con resultados acordes a lo que se esperaba, ¿no, Santi? Justamente ingresaron cerca de 22.000 millones de dólares, de los cuales alrededor de 7.000 millones fueron a través de en efectivo, a través de cuentas bancarias en nuestro país, ¿no? Sí, más o menos lo que esperaba el gobierno y es un éxito importante si uno tiene en cuenta también los resultados de blanqueos anteriores. Te cuento, Ale, que se depositaron fondos en 49 bancos, o sea, prácticamente todo el sistema financiero, y el promedio de las personas que depositó efectivo fue de $70.000 por persona. Es una cifra bastante importante. Es evidente que es el ahorro de algún tiempo atrás. Recordemos que por 4 años se prohibió en la Argentina básicamente comprar dólares con el cepo cambiario, había un cupo bastante restringido, entonces bueno, aquel que pudo comprar dólares lo hizo por afuera del sistema financiero. Esta fue una oportunidad entonces para reincorporar ese dinero a los circuitos normales de la economía real. Hay que ver qué es lo que va a pasar con la segunda etapa del blanqueo. Bueno, hay 3 etapas en realidad. La segunda termina el 31 de diciembre, hasta cuando se va a pagar el 10%, y la última etapa el 31 de marzo. Eso incluye no solamente el dinero en efectivo, sino además cuentas en el exterior, bienes inmuebles y otros bienes registrables que habían permanecido fuera de las declaraciones juradas de los contribuyentes. Se estima que en total la cifra puede superar los 60.000 millones de dólares. Aún así, ¿no, Santi? Como hablamos en algún momento con Santiago Montoya aquí, sigue siendo una cifra relativamente exigua, ¿no? Teniendo en cuenta las estimaciones que se hacen de la cantidad de dinero que tienen los argentinos fuera del país, ¿no? En torno a los 300.000, 400.000 millones de dólares. Así es, Ale. Bueno, si uno tiene, por supuesto, eso en mente, es apenas un 20, un 30%, pero de esos 300.000 millones o 250.000 millones que hay afuera, parte de eso ya está registrado. Generalmente cuando se habla de ese número se habla de lo que los argentinos tienen afuera, pero eso incluye, por ejemplo, activos del sector público que están afuera del país y que por supuesto están registrados. Muy bien, perfecto. Pero vamos a quedarnos con el aspecto positivo, y es que justamente esto va a agregar recursos necesarios, ¿no? Para poner en marcha la economía, que no termina de arrancar en un contexto además en el que la situación fiscal es sumamente comprometida y no da margen justamente, o demasiado margen para apoyarla de ese modo, ¿no? Vamos a cambiar de tema, y como dije en la apertura, vamos a hablar ahora de seguros de vida, cuáles son las compañías más convenientes para contratar esta cobertura tan importante para proteger a tu familia contra la posibilidad de perder a la principal fuente de ingresos del hogar. Un producto que busca ampliar su penetración en la Argentina y que desde el punto de vista familiar tiene que ver con un momento durísimo. Estamos hablando de la posibilidad de muerte o muerte de invalidez. Es así como se presenta en sus 2 modalidades y que ofrecen las distintas compañías en la Argentina. Un monto, como les decimos, disponible al momento tan difícil de enfrentar. Estamos hablando, por ejemplo, de una suma de unos 500.000 pesos, como les presentamos en este ejemplo, pero que desde ya se puede hablar, se tiene que coordinar con la persona con la que usted termina contratando esto, y como siempre les decimos, consultando más de una empresa, ¿sí? Bueno, arrancamos, como les decíamos, con 500.000 pesos de suma asegurada para un hombre casado de 40 años
con 2 hijos, cobertura por 30 años, solo en caso de muerte. Estos son los valores: 265 pesos por mes para CNP, SMG 270, 285 binaria, mercantil 307, 310 pesos Prudential, más arriba la segunda 315, 318 San Cristóbal, Allianz 322, 330 Sancor y MetLife 335. Si le sumamos la posibilidad de que el producto contemple la posibilidad de invalidez más muerte, si alguna de esas dos posibilidades, lo que nos encontramos es 330, ya sube un poquito el valor CNP, SMG 334, 348 Prudential, binaria 350, Allianz en 372 y cierra la lista San Cristóbal 383, Sancor 385, 395 MetLife, mercantil 398 y ya en 402 pesos la segunda. Una opción a considerar, estos fueron los valores. Sí, realmente una alternativa totalmente accesible, definitivamente hoy con esa cantidad de dinero no te alcanza ni para ir a cenar con tu pareja, así que definitivamente una opción para tener presente. Vamos a cambiar de tema, vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y después del gran golpe que sufrieron los mercados internacionales y también el local tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de la semana pasada. Tuvimos una recuperación significativa, ¿no?, en los últimos días. Hoy más calmo el asunto, ¿no, Diego? Sí, Ali, así es. El Merval viene encadenando casi 4 o 5 jornadas consecutivas de suba. Esto un poco en línea con lo que pasó en los mercados emergentes. Después del temblor inicial de Trump se digirió algunas de las noticias, algunas de sus políticas, y los mercados continúan con fuerte liquidez, pero atento a lo que va a hacer la Reserva Federal en diciembre próximo, ¿sí?, más precisamente el 14 de diciembre. A nivel local tuvimos un mercado que se recuperó, el índice Merval está aproximadamente casi con un 50% de suba, y lo comentábamos un poquito atrás de cámara, es la real alternativa que fue para el inversor y para el ahorrista de cubrirse de esta inflación de casi 40 puntos porcentuales que vamos a cerrar el año. Así que creo que, digamos, en momentos donde muchos proclaman gravar renta financiera y ese tipo de cosas, a considerar que quien está atrás del mercado de capitales no son los grandes especuladores ni grandes inversores, sino también el pequeño ahorrista que se refugia de los flagelos de la Argentina. Muy bien, perfecto, clarísimo, Diego. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso ya con la presencia de Guillermo Nielsen aquí en el piso, con quien conversaremos en el próximo bloque, pero vamos a comenzar y ahora a responder a todas tus consultas. Vamos a responder sobre la situación de una entidad bancaria y comentándote algo del tema de la semana. Y mientras vemos, como siempre, en pantalla los principales datos de entidades financieras, le comento que el gobierno finalmente ha presentado su propuesta de reforma del impuesto a las ganancias. Esta semana, una propuesta que seguramente va a dar que hablar. Es un aumento de 15% para el mínimo no imponible y también eliminación de varias deducciones que hasta ahora estaban vigentes. Seguramente va a tener que discutirlo con la oposición en las próximas semanas. Muy bien, cambiamos de tema y como todos saben, Donald Trump se impuso en las elecciones presidenciales de la semana pasada en los Estados Unidos, generando una gran incertidumbre sobre el futuro de la economía global. Se esperan mayores barreras comerciales y tasas de interés más elevadas para los próximos años. Magali Arends conversó con el público sobre este tema. Café Financiero le preguntó a los argentinos qué opinan del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y si creen que su gestión va a perjudicar o va a beneficiar a la economía local. ¿Qué opina de la presidencia de Trump en cuestiones económicas? Y hasta que él no asuma la presidencia no vamos a saber lo que va a ocurrir. Yo le tengo confianza, para mí va a estar bien. En realidad entiendo que una persona que es empresaria y que ha logrado lo que logró él a través de su vida va a ser una persona coherente y no se va a disociar del mundo. Bueno, hay que verlo. Como todas las cosas hay que verlas funcionar. No guiarse por presunciones. ¿Cree que va a impactar en el país algunas de sus medidas?
Todo impacta. Las medidas económicas impactan siempre en cualquier sentido, sobre todo si suben las tasas, sobre todo si cuesta más caro el dinero y encima la Argentina no se financia emitiendo, sino tomando deuda. Calculo que no, nos tendría que ayudar, pero bueno, veremos qué pasa. Dependerá de la habilidad de nuestros dirigentes para adaptarse. Bueno, lo personal no espero cambios de fondo con la presidencia de Donald Trump. Ya algunas de las posturas que a lo largo de la campaña parecían inflexibles comenzaron a suavizarse, ¿no?, en los últimos días, y seguramente eso continuará sucediendo con el transcurso de las semanas. Sí, Ale, por de pronto hoy el presidente electo de Estados Unidos nombró a su primera mujer en el gabinete, no su primera mujer de su matrimonio, sino la primera mujer en el gabinete, la gobernadora de Carolina del Sur. Bueno, mostrando que también acepta que las mujeres no puedan formar parte de su gobierno, ¿no? Algo que por ahí dudábamos, ¿no?, a lo largo de la campaña. Y bueno, ya que estamos hablando, ¿no?, de temas internacionales, Diego, justamente, ¿no?, como acabamos de comentar, una de las expectativas que se tiene que ver con el costo del dinero, ¿no?, con una tasa de interés más elevada para los próximos años, algo que justamente se ha dado inmediatamente, ¿no?, en los últimos días. Sí, Ale, quizás es algo que no es tan tangible para el ciudadano de a pie en Argentina, pero lo que es relevante es que venimos de un mundo de casi 8 años de tasa de interés muy, muy baja, y Argentina pudo salir a los mercados de capitales fuertemente este año a un costo muy bajo. Pero que quizás lo que tenemos que tener en cuenta del impacto Trump para el futuro para Argentina es que justamente el candidato republicano, ahora electo presidente, promueve tasas de interés más altas, mayor endeudamiento en Estados Unidos, y eso va a impactar en los niveles de liquidez que va a haber en el mundo y también en el costo de financiamiento. No olvidemos que Argentina necesita aproximadamente 30.000 millones de dólares el año que viene de salir a buscar deuda en los mercados, y cada puntito de tasa de interés que va subiendo, por ejemplo, el rendimiento del bono de tesoro a 10 años en Estados Unidos, se traslada de costo financiamiento emergente. Es que, Diego, hay que decir además que eso va a afectar la sustentabilidad de esa deuda, ¿no?, hacia el futuro, así justamente aumenta el costo de financiamiento. Y ese es un tema realmente central cuando uno no ve, digamos, en los próximos años la posibilidad de que Argentina reduzca, ¿no?, en forma sustanciosa sus necesidades de financiamiento. Sí, por supuesto. Si hablamos de sustentabilidad, una de las medidas más utilizadas es el nivel de endeudamiento respecto al Producto Bruto. En Argentina habíamos promediado casi 20% en los últimos 4 años. Argentina ahora va camino hacia un 50%, un nivel en promedio inferior al resto de los países latinoamericanos, pero creciente. Entonces vamos a ver cómo resuelve ese dilema el gobierno, ¿no? Y mientras más altas son las tasas, más rápido justamente se deteriora ese indicador, ¿no? Mira, Ale, si la tasa de financiamiento en Argentina sube el 1% para el año próximo, si se necesitan 30.000 millones de dólares, le va a salir al menos al gobierno 300 millones de dólares más. Así que manejemos con prudencia el pasivo y tratemos de lograr planes de estabilización de mediano plazo. Un tema para seguir de cerca. Bueno, muy bien, vamos a completar, como hacemos siempre este bloque, respondiendo a una consulta sobre una compañía de seguros y brindándote información adicional. Así es, porque en el marco de la emergencia de seguridad pública es que se creó finalmente el registro de identidad de usuarios de celulares. Y son las prestadoras de telefonía móvil, las empresas, las que van a confeccionar y a resguardar los datos de esos usuarios. Todo esto en el marco de que además se roban 5.000 celulares por día. Veremos cómo se instrumenta y cómo eficientemente se usa para prevenir y combatir el delito. Mientras tanto, la información que ustedes nos solicitan, cómo, dónde, a través de nuestras redes sociales, en Facebook Café Financiero, en Twitter también, @Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así el bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Guillermo Nielsen. Pues ya estamos aquí con la presencia del economista Guillermo Nielsen para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por venir. Una semana en la que se conocieron los últimos datos del sector público nacional que revelan un poco la preocupación, ¿no?, del gobierno por reactivar la economía a través de la expansión del gasto público. Justamente, si uno compara los datos de octubre de este año con los de octubre del año pasado, un aumento del 50% en el gasto público, lo que contribuyó a una multiplicación por 3 el déficit
fiscal en el mismo periodo. Guillermo, ¿te parece adecuada la decisión del gobierno de centrar su política de reactivación de la economía en una expansión del gasto público? Primero, no me consta que el gobierno haga eso, por lo menos no de forma consciente. Sí tenemos esa constatación de una expansión absolutamente, desde mi punto de vista, contraproducente. Hay un deterioro igual que se está dando en forma progresiva, ¿no? O sea, por eso es también que uno lo vincula por ahí con la preocupación creciente del gobierno que ve que la economía no termina de reaccionar, ¿no? Pero la economía, lo que el gobierno no ha articulado con claridad es cuál es su concepción. ¿Por qué la economía no termina de arrancar y no empezamos a crecer? Yo estoy convencido que la economía está estancada por el nivel de presión tributaria que tenemos por un lado y por otro por la absoluta descoordinación que hay entre la política monetaria que impulsa el Banco Central y la política fiscal. La política fiscal a lo largo del año no acompañó para nada la política monetaria y creo que tenemos que estar muy preocupados por la política, los cambios en la política monetaria de las últimas 2 semanas, ayer incluido. A mí me parece que ayer, en lugar de bajar la tasa, la tendrían que haber subido. Y sin embargo hicieron una baja muy pronunciada. ¿Por qué crees que deberían haber subido? Porque creo que hay un derrape fiscal muy grande y eso va a precios. Entonces, la inflación core no bajó. Los dos comunicados, el de ayer y el de la semana pasada, me parece, y esto es una cuestión interpretativa, me parece que en realidad lo que han hecho es torcerle el brazo a Federico Sturzenegger. Y ahí es donde creo que tenemos que estar todos muy preocupados, porque si no tenemos en caja, ya no teníamos en caja la política fiscal, y si no tenemos tampoco una política monetaria que sirva de ancla, lo que vamos a tener es más inflación y más incertidumbre. Y esto se combina con algunas cuestiones del escenario en el cual ocurren estas cosas. Por un lado, el gobierno cumple 1 año. Y 1 año normalmente es un periodo donde vienen las evaluaciones. ¿Cuál es la evaluación que están haciendo los posibles inversores? Y los posibles inversores empiezan a estar preocupados. ¿Por qué? Para pagar la deuda que se está absorbiendo en el mercado internacional, tiene que haber superado el fiscal primario. Y acá, en lugar de tener superado el primario, estamos teniendo cada vez más déficit. Entonces, esto es una luz amarilla que, por supuesto, ustedes lo señalaron también recién en el bloque anterior, con el cambio que está habiendo con la política monetaria en general, con la mayor volatilidad inducida por Donald Trump, evidentemente es una combinación que no deja entrever que el año que viene vaya a ser fácil la reactivación. ¿Y cómo se explica, Guillermo? Porque el gobierno de Cristina aumentaba el gasto y eso hacía que, por supuesto, el consumo suba y la gente sentía que tenía plata en el bolsillo, por lo menos. Aquí el gasto sube al 50% y la gente siente que hay ajuste. ¿Cómo se explica? No, el ajuste en realidad y el estancamiento ya viene del gobierno de Cristina. Lo que hubo en este caso es un intento de emprolijar algunas cosas y me parece que ha faltado en este gobierno el liderazgo político para hacerlo. Y porque, en definitiva, lo que tenemos, si llamásemos un perito, o sea, yo soy consciente de que hay una opinión, sobre todo desde el cristinismo, desde la izquierda, ¿no?, de que Macri es la derecha, etcétera, etcétera. Ahora, si fuésemos a llamar un perito que venga desde Marte y analice las medidas que ha tomado este gobierno y tuviese que dictaminar si el gobierno es de derecha o es de izquierdas, yo estoy seguro que el perito diría, este es un gobierno de izquierdas. Definitivamente. Este es un gobierno socialista. No está la componente de estudiantina
que tenía el ministro de Economía anterior. No están, por suerte, las cadenas nacionales cada 2 días que nos ponían de la nuca, por lo menos a los porteños claramente, ¿no? No están esas componentes del color populista, pero en todo lo demás el gobierno de Macri no ha hecho sino profundizar esto. Yo cuando veo... ¿Por qué decir profundizar? Yo diría por ahí mantuvo, pero ¿por qué decís profundizar? Bueno, porque el déficit es mayor. El déficit es más alto, por eso pero acá se quiso vender un gradualismo que no existe, no hay tal gradualismo. El déficit también igual es más alto porque también se tomaron medidas de reducción de la carga impositiva, ¿no? Como la reducción del impuesto a las ganancias o también la reducción de las retenciones, ¿no? Esas por ahí no son medidas que uno calificaría de izquierda. La reducción del impuesto a las ganancias justamente es una de las medidas que está más atrasadas. Ayer empieza una discusión que me parece que es muy sana y que hay que darla, porque no podemos seguir viviendo en Argentina en un país que es un infierno tributario. Yo quiero comparar paraísos fiscales con infierno tributario. Nosotros, en tanto tengamos este infierno tributario, en tanto tengamos este nivel de gasto que se financia con endeudamiento, lo que tira abajo el tipo de cambio, o sea, tenemos atraso cambiario. Esta combinación de presión fiscal y atraso cambiario no hace viable prácticamente ninguna inversión. Ahora, Guillermo, vos decís que es un gobierno que tiene tinte socialista, pero, por ejemplo, sí. Roberto Labaña dice que es parecido al modelo de la dictadura y que se parece a los 90. ¿En qué quedamos? ¿Derecha o izquierda? En estos aspectos que justamente señalás hay también algunas semejanzas, ¿no?, con esos gobiernos que señalaba Labaña. No, pero a mí me parece desafortunado haber puesto esto en el contexto de la comparación con los gobiernos militares, y me parecieron absolutamente desafortunadas todas los ida y vuelta que tuvo esa declaración de Roberto. Creo, esto lo he dicho ya en algún programa, pero creo que quienes tenemos la posibilidad de opinar a través de medios de comunicación, como en este programa, tenemos que tener también responsabilidad. No se puede decir cualquier cosa. Yo, por lo menos, yo entiendo que la Argentina no es una Argentina donde se pueda decir cualquier cosa. Que un líder piquetero diga cualquier cosa, bueno, está bien, pero yo creo que la Argentina seria, la Argentina fiel a las tradiciones del esfuerzo de nuestros abuelos inmigrantes, la tradición de trabajar, ahorrar, invertir y después consumir, esa Argentina no se puede permitir decir cualquier cosa, y mucho menos el gobierno. Y mucho menos el gobierno, porque cuando uno está en el gobierno tiene un poder de fuego mediático totalmente desproporcionado. A mí me pareció toda la seguidilla de declaraciones, me pareció de muy mal gusto. Bueno, Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos acabó lamentablemente el tiempo. Nos vemos en otra oportunidad. Nos vamos con el análisis de Guillermo Nielsen sobre los hechos más destacados en materia económica de los últimos días, las dificultades que viene atravesando la economía argentina, que no termina de despegar tras este cercano al primer año de gestión de Mauricio Macri. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.